¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el canal público de la región. Lo decimos esto permanentemente porque nos llena de orgullo por ser parte de un canal público, de un servicio también que queremos brindar, en este caso a través de cuestiones más bien relacionadas con el periodismo, cuestiones que tienen que ver con la actualidad y poder analizar jueves tras jueves distintas cuestiones que van siendo parte de lo que nos va aconteciendo. No solamente intentando buscar algún análisis en lo particular, sino hablando con los protagonistas, por supuesto, que es lo importante y que es de donde uno puede construir también su propio análisis, porque es la idea, digamos, no una idea impuesta o propuesta para que quede, sino que simplemente cada uno de ustedes pueda ir sacando algunas conclusiones desde lo personal, desde lo particular, en cada una de las temáticas. En tiempos que ya sabemos son difíciles y que son difíciles por muchos motivos. Y escuchaba el otro día, bueno, el mundo también entra en recesión y está en recesión, y la inflación mundial y esto. Y uno dice, todas esas cosas nos van a complicar un poco más o bastante más a los problemas ya preexistentes, ¿no? Como el COVID siempre fue, digamos, una triste y a la vez acertada metáfora el tema del COVID, ¿no? Los problemas preexistentes son los que complejizan el cuadro, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que le pasa a la Argentina en el marco de una situación externa o global, como pueda ser el COVID o como pueda ser la invasión rusa a Ucrania, donde en ambos casos, digamos, complica un poco más las economías, genera incertidumbre y, por supuesto, este tipo de situaciones inflacionarias por el lado de los alimentos y también que lo que tiene que ver con una recesión, con un parate en la economía ante la incertidumbre de lo que puede ir ocurriendo, o en el caso de la pandemia, como fue con el tema de las cuarentenas. Pero bueno, toda esa rueda sigue girando y sigue estando mientras nosotros tenemos los problemas preexistentes de los cuales venimos hablando semana tras semana. Y es inevitable seguir hablando de la inflación porque mientras usted está viendo este programa, si sale en el horario habitual de jueves a las 22, si lo ve por YouTube, bueno, si está viendo por YouTube también en otro momento, su almacenero, su supermercadista, su kiosquero está aumentando los precios, porque esto es lo que está ocurriendo, digamos. Y es inevitable hablar del aumento del índice de precios al consumidor, porque incluso en la diaria, hace un rato estábamos hablando acá con nuestros compañeros y compañeras acá del canal, sobre esta temática, digamos, ¿no? De ver cómo afrontar la situación diaria de la cual parece muy alejado la mayoría de los dirigentes ante esta circunstancia y cómo querer emprender, por ejemplo, en una ciudad como la de Mar del Plata es tan, pero tan difícil. Y la verdad que eso tiene un poco que ver Mar del Plata y tiene un poco que ver los contextos nacionales también, digo, ¿no? En esta cuestión, ¿cómo haces para encarar y poder proyectar en un tiempo corto, con escasos recursos, porque la mayoría lo invertís, un emprendimiento, toda vez que tenés un 5% de inflación, 6% de inflación mensual? Que las cosas te aumentan en ese promedio. Y digo en ese promedio porque hay cosas que aumentan más. Y hablábamos, ¿no? Y cómo desglosar ese análisis de este 5% que ha dado el INDEC en los últimos tiempos. Y cuando uno empieza a ver que lo que más aumenta es la inflación núcleo. ¿Cómo la inflación núcleo? ¿Cuál es la inflación núcleo? Que tiene los precios regulados. O sea, es el mismo gobierno el que por necesidad, porque no le queda otra también, tiene que dar esos aumentos y a la vez genera la propia inflación. Y después aparece el dólar y después aparecen un montón de vertientes que no terminan y parecieran no terminar nunca más. La cuestión es que no se encuentra una solución a eso. Y la cuestión es que esa solución aplica desde la macroeconomía, donde te explican los lineamientos de cómo la pandemia y la invasión rusa-Ucrania y cómo el dólar y cómo se maneja el gran mercado, etcétera, a lo que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos y su poder adquisitivo, que sigue siendo cada vez más perjudicado y no vemos una solución al respecto. Y no encontramos siquiera un plan, o por lo menos no lo comentan. ¿No? Porque digamos que sí hay un plan, no lo comentan. Por ahora el único plan que uno más o menos ve que pueda llegar a cumplirse es el del Fondo Monetario, y la verdad que en lo personal a mí me preocupa más que si no hubiese un plan, digo, en el marco de todo esto. ¿Y por casa cómo andamos? Mar del Plata, la del discurso, Mar del Plata, la de poco y nada, Mar del Plata, la de una gestión que no demuestra grandes logros, sin embargo parecía que hace todo bien. Porque me sigo preguntando cómo es o cuáles son los hitos, digo, en estos casi 3 años de gestión, que tuvo la gestión Montenegro, ¿no? Y bueno, y discutimos las fotomultas. ¿La estamos discutiendo las fotomultas? ¿Realmente hay una discusión, digo, social? Bueno, a través de nuestros representantes, los concejales. No me voy a meter en la sesión de consejo, de eso vamos a hablar en un rato, porque también tenemos que hablar de cultura. ¿Qué se hizo en cultura? ¿Cuáles fueron los agregados de cultura, digamos? ¿Qué fue lo que se...? Y alguien me dice por ahí, fíjate que el infanto juvenil está volviendo a andar. Y sí, tiene razón. ¿Cuánto más? ¿Qué se hizo? Pero pandemia. Y pero pandemia sirve para los de allá, para los de acá y los demás acá.
Y bueno, para andar a pedirle fondo a los tuyos y tráeme, y digo, en este medio, en este intermedio, en esta situación de que ya todos están mirando mal el 2023, que es lo que hay que solucionar y los problemas se van acumulando, estamos en una situación cada vez más crítica y que cada vez preocupa más con respecto a estas cuestiones, ¿no? Y con respecto a estas circunstancias diarias que viven y que perjudican aún más a las que menos tienen. Aún más a aquellas familias que más vulnerables social y económicamente están. Digo porque el discurso parece otro, pero sin embargo es lo que está ocurriendo. Y en el medio una nada, que por ahora parece que hacer la plancha no es ahogarse, sino salvarse, ¿no? Y esto es lo más preocupante que tenemos por estas horas. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante, de la gestión Montenegro, de fotomultas, de esta identificación de rostros que se quiere implementar, de la cuestión de la zona roja, que fue otro de los temas discutidos. En el medio, digo, de estos temitas, fueron a saludar al Dibu Martínez al Polideportivo. Capítulo aparte para el Dibu Martínez y una figura pública que le voy a preguntar a nuestro entrevistado porque también tiene estas cuestiones que pocas veces hemos visto en Mar del Plata con tanta relevancia y con tanta cercanía con la gente. Digo, hemos tenido otros grandes deportistas, incluso a nivel de logros mayores que el Dibu Martínez. Sin embargo, lo que está logrando el Dibu Martínez es particularmente individual en su forma de ser, evidentemente. Lo analizamos capítulo aparte, pero digo, se cortaron estos temitas para ir a hacer un reconocimiento al polideportivo, por supuesto con medios nacionales y demás. Digo, todo está mezclado, todo en esta ensaladera de intento de comienzo y de más que nada expresar una preocupación ante una circunstancia que prácticamente repetimos semanalmente ante la falta de una respuesta concreta sobre estos temas. Menos mal que ganó Boca, ¿no? Si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Decía que íbamos a hablar de la situación del Consejo Deliberante, lo que se ha vivido en los últimos días, lo que se viene viviendo, de la gestión Montenegro y otros temas más, porque tenemos el gusto de saludar al concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano. Vito, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Un gusto saludarte y estar en este clásico que es Día D en la televisión de Mar del Plata, que tanto afecto me genera por toda tu familia. Bueno, Vito, muchísimas gracias. Y preguntarte, digo, vamos a arrancar por lo coyuntural, si querés, porque fue convocado Balmaceda. Fuiste protagonista de esa convocatoria también, digo, en el marco de lo que es el Consejo Deliberante y vos con tu rol como concejal. Preguntarte, vamos a ir por la base, digo, ¿por qué se lo convoca a Balmaceda? ¿Por qué al referente de Cultura de Montenegro se lo tuvo que convocar el Consejo Deliberante? Bueno, la Comisión de Cultura, de Educación y Cultura, en realidad, que preside Mariana Cuesta, también del bloque del Frente de Todos, convocó al secretario de Cultura porque la semana anterior concurrió parte de la orquesta municipal reclamando por la falta de funcionamiento. La verdad que fue un testimonio dramático, incluso algunas integrantes en lágrimas, porque no está funcionando la orquesta municipal por la caída de vacantes, y los testimonios, por ejemplo, de Daniel Rivara, en este sentido, alguien con mucha trayectoria en la orquesta, que dieron cuenta del no funcionamiento de la orquesta municipal, que además tiene una trayectoria, una trascendencia, una importancia a nivel nacional e internacional, una orquesta que tocó con Lalo Schifrin, con Serrat, con grandes figuras a nivel nacional e internacional, y que hoy no está funcionando en Mar del Plata. Y es un símbolo de algunas cosas que vos repasabas hace un rato, un símbolo de una decadencia de la ciudad, de una falta de gestión de estos 3 años del gobierno de Montenegro. Algunas cuestiones vienen de atrás, pero fundamentalmente en esta no gestión del gobierno de Montenegro se reproducen, se agrandan, y en este caso la convocatoria a Carlos Balmaceda fue por el no funcionamiento de la orquesta municipal, la caída de las vacantes, no haberse cubierto aún esas vacantes para que esté en funcionamiento, las condiciones en las que trabajan, con el frío en el Teatro Colón, que hace que los instrumentos también tengan algunas dificultades. Por esto fue la convocatoria al secretario de Cultura. ¿Y encontraron alguna respuesta? Digo, porque pareciera una cuestión más de desidia. Incluso creo que presupuestariamente está la posibilidad, está incorporado de tomar suplentes, si no me equivoco, algo por el estilo. Vamos, corregime, Vito. Sí, en realidad fue inconsistente toda la respuesta, toda la exposición, porque también se lo convocó por la falta de respuestas a los pedidos de informes
reiterados de la Comisión de Educación y Cultura de parte de su secretaría. Y sí, lo que hay es una ordenanza que prevé, y lo increíble es que la citó el propio Balmaceda, la ordenanza. Ahí tenía en el papel, en la ordenanza que citó, tenía la solución. Se puede llamar a concurso y se pueden cubrir suplencias momentáneas. No se hizo ni una cosa ni la otra. En realidad sí se llamó a concurso. Él nos habló de un concurso que tiene sus trámites, su continuidad burocrática, que se van a ir cubriendo de a tres las vacantes, que eran 20, ahora se cubrieron 3 y se van a ir cubriendo de a 3. Pero a este ritmo, la orquesta municipal no sabemos cuándo va a funcionar y se va a congelar directamente. Así como se congelan los instrumentos, se va a congelar la orquesta y que se me permita la figura, pero es dramática la situación y las vacantes no se cubren y tiene la posibilidad a través de esa ordenanza que prevé las suplencias. Por otra parte, el presupuesto es inconsistente, ¿no? El presupuesto es el peor presupuesto. Después del gobierno de Arroyo, yo ya dije en el primer periodo del gobierno de Montenegro que el presupuesto de cultura era el peor de la historia, con lo cual se venía la peor gestión de cultura en la historia, que superaba incluso la peor gestión de cultura en la historia que había sido la del gobierno de Arroyo, con el afer Rojas y demás. Y bueno, la verdad, era difícil superar eso y se superó en cuanto a lo malo y la falta de gestión en cultura. Y el presupuesto es malo, pero también es la falta de gestión permanente, ¿no? Ahora, porque yo me pongo a pensar, y como bien decís vos, es un símbolo, una insignia de la cultura de Mar del Plata, la banda municipal, y bueno, no hay mucha vuelta, digamos, con estas situaciones, digamos, son de las 2 o 3 cuestiones principales que tiene la ciudad en materia de cultura como bandera, si querés, como estandarte. Si eso está mal, de ahí para abajo no me quiero ni pensar. Y quiero ver si puedo entender un poco más. Digo, ¿hay una cuestión de falta de gestión o hay una cuestión presupuestaria o las dos cosas? En este caso, en cultura, en principio son las dos cosas. El presupuesto es muy bajo en proporción a otros presupuestos de cultura y en proporción a otras áreas. Es muy bajo. Ya, insisto, fue el 2% más bajo que en el gobierno de Arroyo en el primer periodo y ahora es un poco más bajo aún. Con lo cual hay dificultades para los artistas, para los instrumentos, para los contenidos, independientemente de que el secretario de Cultura haya hablado de mejoras en los edificios que tienen que ver con la cultura. Pero bueno, la cultura no la hacen únicamente las paredes, por supuesto que se tiene que trabajar en buenas condiciones, y no trabaja en buenas condiciones la orquesta municipal, pero el presupuesto es importante. Después, si se subejecuta el presupuesto, es peor aún, y esto ocurrió en los anteriores periodos del gobierno de Montenegro, en los años anteriores, se subejecutó el presupuesto. Nosotros pedimos, por ejemplo, en el comienzo ya de la pandemia, presentamos proyectos para plataformas culturales virtuales, presentamos otro proyecto que es paradigmático, ahora voy a explicar por qué, otro proyecto para que contenidos del Teatro Colón, del Centro Cultural Osvaldo Soriano, de la Villa Victoria Ocampo, se puedan ver vía streaming, justamente lo que se hacía en muchas partes del mundo, sí, claro, en la pandemia. Y ese proyecto nosotros lo presentamos con un pedido de informes y la respuesta fue muy escueta. Estamos trabajando en eso, fue la respuesta. Pero ya pasó la pandemia. Y ese estamos trabajando significó que nunca salió, nunca se hizo. Pasó la pandemia y nunca existió esa plataforma. Yo hablo, por ejemplo, si ustedes entran Teatro Cervantes en Buenos Aires, pueden ver todo lo que se produce allí, todos los contenidos, incluso algunos contenidos que se hacen especialmente para la forma virtual. El Cervantes virtual era la idea y, bueno, la contestación muy escueta fue estamos trabajando. Y ahí va otra cuestión. Se lo citó a Balmaceda por la no respuesta a los pedidos de informes. Resulta que Balmaceda contesta, sí hago un mea culpa, debo contestar los informes, aunque algunos, como yo me tomo el trabajo de hacer muy profusamente la respuesta, muy larga la respuesta, es más difícil hacerlo. Y bueno, yo ahí le repliqué con esta respuesta que recibí muy escueta a un pedido de informes de comienzo de la pandemia en el que se me contestó estamos trabajando, y ese estamos trabajando significó que nunca saliera adelante lo que se había pedido y se había aprobado desde el Consejo Deliberante. Seguro, seguro. Bueno, porque además son propuestas interesantes, digo, lo que ha pasado no solamente en Cervantes,
que además ha quedado allí, sino en el mundo entero, donde allá la virtualidad, digamos, se ha hecho algo que sea en las clases mismas, pasa en nuestra universidad, ¿no? Que ahora las clases también son mitad virtuales, mitad presenciales. Bueno, incluso esta problemática con la calefacción ha hecho que se vuelva a la virtualidad ya con plataformas dispuestas. Digo, el mundo ha cambiado en ese sentido, ¿no? Quedarnos con cuestiones que pudimos haber aprovechado y no se aprovecharon, y no responder a esos informes realmente llama poderosamente la atención. Pero no fue el único tema. Y se perdió una oportunidad, Nico. Se Claro, perdió una oportunidad porque, a ver, en la pandemia se subejecutó el presupuesto porque, por ejemplo, el Colón no abría. Entonces, ese presupuesto se podía haber utilizado para estas ideas, para estas alternativas. Entonces se perdió una oportunidad porque eso hubiera quedado incluso claro. para la pospandemia. Seguro, seguro, claro, en ese mismo sentido. Digo, pero, ¿sabés qué? Trato de no llegar a conclusiones rápidas, sino tratar de escucharte y preguntar para justamente eso, intentar formar una opinión en todo caso sobre ese sentido. Pero me da un paralelismo con lo que ocurre con deporte, por ejemplo, y el Minela, qué sé yo. Sabés que soy hincha de Boca, sabés que soy riquelmista, digo, esto lo hablamos después, pero digo, sabés que soy hincha de Boca, fui a ver a Boca contra Aldo Civi, el único partido que quiero que pierda Aldo Civi, el resto quiero que gane por una cuestión de Mar del Plata y el deporte de Mar del Plata, pero digo, con Boca no. Y la verdad que te da bronca y te da lástima ver un estadio en esas condiciones. Digo, ¿hay un paralelismo en estas cuestiones? Digo, la desidia o la falta de gestión y el tema de deporte con cultura. Y sí, la verdad son símbolos, ¿no? El piano del Colón es un piano también que tiene una historia, y yo pregunté por el piano del Colón. Y Balmaceda me contestó que estaba en perfecto estado y que había tocado la bandera. Y bueno, con esa respuesta me dio a entender justamente el valor que tiene el piano del Colón. Cuando él me daba esa respuesta, yo recibía fotos del estado del piano de Colón, con una piedra encima, todo roto, sucio. Eh, y bueno, el Minela es lo mismo, es un símbolo más grande, más emblemático, más reconocido, por lo menos más conocido popularmente, y, y bueno, está en un estado de abandono absoluto. Es el estadio, el escenario en el que dio la última vuelta olímpica Maradona, en el que se hicieron los Juegos Panamericanos, el Mundial de Fútbol, y tantos otros, jugó Vilas, tantos otros acontecimientos, la Cumbre de los Pueblos, Claro. y es un estadio en absoluto abandono. Eh, y vos me dirás si está muy bien, y lo dirá la audiencia. La verdad, esto viene de otros gobiernos. La verdad que el estado del Minela viene mal desde hace mucho tiempo. Ahora, la desidia y el abandono de este gobierno no se compara con ningún otro, porque hubo parches con anteriores gobiernos, no cambios estructurales. El último arreglo más o menos estructural en el Minela, que tiene 42 años, fue en el gobierno de Aprile para el Mundial 2001. Nunca más se hizo nada desde el punto de vista estructural. Tanto es así que, bueno, se tuvo que clausurar la tribuna techada porque es un peligro realmente. Era un peligro para los espectadores, sigue siendo un peligro para los trabajadores, para los periodistas, y la desidia de un gobierno que ni siquiera pone en el presupuesto un informe técnico que es esencial para saber qué hay que hacer con el Minela. Empezó la sesión en el Consejo Deliberante, el discurso de Montenegro dijo, estamos haciendo en el Minela esto, esto y esto y esto. Y yo me pregunto, ¿cómo puede hacer en el Minela algo que todavía ni siquiera fue aprobado por un informe técnico? En realidad no se está haciendo nada, o muy poco, o parches, pero es esencial, y yo lo hablé con especialistas, son muy pocos en Mar del Plata los especialistas en estructuras de patologías de ciudades marítimas. Es una estructura especial la del estadio, mucho caño, en una ciudad marítima, con mucha corrosión. Y hay especialistas como el ingeniero Redivo, que fue justamente llamado después de nuestro reclamo por la Universidad Nacional de Mar del Plata para el presupuesto respectivo para el informe técnico. Y la universidad pasó el presupuesto a la municipalidad, era de 20 millones, la municipalidad pidió una rebaja y pidió que solamente el informe fuera sobre la tribuna techada y no sobre el resto del estadio. Entonces se redujo ese costo a 13 millones, pero no fue incluido en el presupuesto municipal. Y todavía la municipalidad no definió con la universidad, no le encargó a la universidad ese informe técnico que es esencial para saber qué hay que hacer con el Minela. Después, como sabemos que Montenegro no va a hacer nada, como muchas otras áreas, porque no gestiona, después sí, con ese informe técnico que es jurisdicción de la municipalidad y que tiene que encargarlo a la municipalidad, con ese informe técnico
podrían intervenir la provincia y la nación para llegar en ayuda, como en tantas otras cosas, para el Minela. Incluso nosotros el año pasado con Marcos Gutiérrez en conjunto presentamos un proyecto para una unidad de gestión para el Minela, provincia, nación, municipio. Lo hablamos incluso con el ministro Lames y estaba de acuerdo. Es posible, pero es esencial ese informe técnico que la municipalidad no le encargó a la Universidad Nacional de Mar del Plata. 13 millones de pesos. La ciudad tiene guardado, el gobierno municipal tiene guardado 2.400 millones en un fondo de inversión. Y además, lo doy como ejemplo para ser claro y por allí llano, la fiesta de los Estrellas de Mar, la peor de la historia que se hizo en el verano pasado, y lo pueden contar los artistas, fue muy burda a comparación de otras fiestas que se realizaron de mucha más calidad, costó 7 millones de pesos. Y acá es un informe técnico de 13 millones para saber qué hay que hacer con el Minela, que es un escenario emblemático que vos sabés que además genera turismo, genera publicidad gratuita para Mar del Plata. No solo son los partidos de Aldo Civi y Alvarado, la representación de los equipos de la ciudad, sino que además el fútbol de verano, por ejemplo, lo que genera es publicidad de la ciudad y en forma gratuita en cadenas internacionales, ¿no? Vito, pero justamente eso, digamos, ¿no? La cuestión de la implicancia que tiene, además, vos que sos conocedor del tema, digamos, sabés que un partido de Copa Argentina se podía haber sumado, que incluso un partido de la selección, si hiciese algunas reformas, esta selección que tanto convoca, lo vimos con el Dibu Martínez. Digo, hay una cuestión de pensar una ciudad integral, que sin cultura y sin deporte, para el lado pensando en la situación de inclusión, aunque, o hablemos de progreso, si querés, para no hablar de inclusión con deporte y cultura, digo, o pensado para el lado de el turismo y la recreación, son fundamentales para una ciudad completa, digamos, ¿no? 360. Sí, además es ingresos, cuidado porque el Minela genera ingresos no solo por la participación de los equipos marplatenses, no solo por la televisación, sino que, por ejemplo, los torneos de fútbol de verano que no se hacen desde hace 3 años, justamente desde que comenzó el gobierno de Montenegro y el primer verano no hubo pandemia. El primer año de Montenegro, el primer verano, fue previo a la pandemia y ya no hubo torneo de verano y no estaba clausurada la tribuna techada. Y eso fue falta de gestión también. Que no se juegue el torneo de verano implica que no le ingresen a los clubes de la ciudad el 5% de cada recaudación, porque el fútbol de verano, por jurisdicción a Mar del Plata, a la Liga Marplatense de Fútbol, le corresponde del 5 al 7% de cada recaudación. Ejemplo, si juega en Boca River, lo que recauda es el 7% para la Liga Marplatense de Fútbol, se reparte entre todos los clubes de la ciudad. Ese ingreso, que es muy importante, los clubes de Mar del Plata que cumplen una función social muy trascendente en la ciudad, los clubes de Mar del Plata no lo están recibiendo desde hace 3 años. Eso también es el Minela. Y además el trabajo de la gente, todo lo que genera alrededor, el turismo. Bueno, es un ejemplo de la dejadez y el abandono y la falta de gestión de este gobierno. Vito, queríamos agradecerte por este tiempo, por estos minutos que has tomado, agradecer también por el tiempo extra. A veces para como un programa de tele lleva un tiempito más, así que agradecerte por la deferencia de habernos atendido. No me podéis decir una última pregunta, Vito. Vos sos la persona que yo conozco, por lo menos, a la que puedo mandar un mensaje o llamar o poder dialogar un ratito, que me brindás algún minuto para poder charlar de algo, como en este caso que está pasando acá en el programa de tele. Digo, que más sabe o que más mundiales ha ido, ¿no? Incluso viste esta selección más allá incluso de tus nuevas funciones y demás, y estamos todos con un entusiasmo tremendo. No sé a quién preguntarle más que a vos, Vito. ¿Está bien que estemos entusiasmados? Y sí, está bien que estemos entusiasmados. Sí, estuve en 8 mundiales y estuve en las Copa América de Scaloni, y la verdad que tenemos que estar entusiasmados porque por primera vez en mucho tiempo hay un equipo alrededor de Messi. Yo digo, voy a tratar de hacerlo corto, y yo digo que Messi perdimos la posibilidad en el mejor momento de Messi, cuando tenía la mayor explosión, de que tenga abastecedores de juego. Nos perdimos al mejor Riquelme por culpa de algunos entrenadores, para que sea el Iniesta y el Xavi de Messi. Y hoy Messi, ahora sí maduro, ahora sí con capacidad de liderazgo y de conducción y de capitanía, le hicieron creer a Messi eso mucho tiempo antes y le hicieron mal a Messi. Fue un simesismo
que no le sirvió a la selección. Pero ahora, cuando él tiene toda esa capacidad, además se lo rodea con un funcionamiento de equipo, se lo rodea con abastecedores de juego como De Paul, como Lo Celso, como Paredes. Entonces sí, por supuesto que tenemos derecho a estar entusiasmados. Pero un mundial de fútbol hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar entusiasmados, pero no ilusionados para decir ya somos campeones del mundo o vamos a jugar la final, porque un mundial de fútbol tiene aristas muy especiales. En un partido se va todo, se termina todo. Y, por ejemplo, la decepción que sufrimos en Berlín en el 2006, cuando una selección que venía muy bien, con Riquelme y Messi y un gran equipo, se va invicta y pierden los penales con Alemania. Y bueno, esa decepción puede pasar, porque en un partido o en un penal se te puede ir todo, se te puede escapar todo. Así que sí, tenemos derecho a estar entusiasmados e ilusionados. La selección es candidata. Por primera vez hay un equipo que rodea a Messi, por primera vez en mucho tiempo, por lo menos, desde aquel 2007, la Copa América de Basile, y aquel 2006 con Peckerman. Por primera vez hay un equipo que rodea bien a Messi, pero el Mundial son todas finales y en un partido se te puede perder todo, ¿no? Ya, ahora sí no tenemos más tiempo y no quiero... Una pincelada. Dibu Martínez, estoy viendo una exposición y una cercanía con la gente que no he visto en ningún otro deportista que yo recuerde, porque siempre había lejanías, incluso con ninguna figura relevante desde Mar del Plata o marplatense que llegue al mundo, digamos. ¿Cómo lo ves vos? Fue muy lindo lo del reconocimiento en el Polideportivo del Consejo Deliberante. Fue muy lindo el encuentro con los chicos de Urquiza, de Talleres de San Isidro, los clubes donde se formó el Dibu Martínez. Hay un acercamiento a la gente. Es por ahí el segundo ídolo después de Messi de la selección argentina, y lo tenemos acá, y es nuestro, y es del barrio. Y la verdad que tiene esa bonomía de barrio, de acercarse a los pibes y fue una lástima, y lo voy a decir, fue una lástima que se hayan ido chicos llorando el día del Polideportivo. Porque si hubiera sido por el Dibu, como se notó, el Dibu se quedaba a sacarse foto con todos. Pero no se organizó bien, ahí estaba también la falta de gestión, ¿no? de autoridades, porque eso, organizado bien, hubiera sido posible que ningún chico se fuera llorando. Y es feo, la verdad, ver a un chico que se va llorando porque no puede tener la foto con el Dibu. Fueron pocos, porque se sacó con la mayoría, pero si se hubiera organizado de una forma más ordenada, todos hubieran tenido la foto con Dibu, porque él no tenía problemas, al contrario. No. Es lo que estás vos destacando, y me parece que habría que organizarlo de otra manera para que todos hubieran podido tener la foto con el Dibu. La verdad que esa imagen de algunos chicos que se quedaron llorando no me gustó, como sí me gustó todo lo demás que rodeó al acontecimiento y al reconocimiento al Dibu Martínez. Abrazo, Vito, gracias de verdad, y gracias por permitirme preguntar también por otras temáticas. Un abrazo. Abrazos, saludos a toda la gente de la universidad y a Día D. Gracias, Nico. Vito Amalfitano, concejal del Frente de Todos. Nosotros vamos a ir a una pausa, que sé que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, estamos sin tiempo ya para poder agregar mucho más, pero igualmente todo lo dicho es suficiente como para que cada uno después pueda ir sacando sus conclusiones. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima semana. Gracias, chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica.
UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.